Vamos al estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga la vida de todos los que nos escuchan también a través de las grabaciones, que sea Dios bendiciendo sus vidas y también que sea de edificación el mensaje que Dios quiere hablar a través de su palabra. Santiago capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Ahí estamos en esta noche. Vamos a hablar acerca del tema del cuidado que debemos de tener con juzgar. Al principio de la carta, el apóstol Santiago habló del cuidado que debemos de tener con la lengua, ¿se recuerdan, verdad? Y que aunque muchos dirán, nuevamente va a hablar de lo mismo, no somos nosotros, sino que la carta está escrita de esa forma. ¿Con qué propósito? Con el propósito que la iglesia sea una iglesia cada día más ordenada, una iglesia que manifieste lo que Dios ha hecho en nosotros. Murmura el inconverso, murmura el mundo. La iglesia no debe de murmurar. La iglesia no debe de caer en ese error. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha transformado el corazón de cada uno de nosotros. Y si ha sido transformado nuestro corazón, eso debe de manifestarse a la hora de que hay alguna controversia. La iglesia debe de usar lo que dice el libro de los Proverbios, la prudencia, para no caer en la murmuración ni tampoco en el juzgar a las demás personas. De eso vamos a hablar, de esto va a empezar el estudio, pero vamos a ver, conforme vayamos avanzando en la carta, nos va a ir enseñando más la escritura, ¿verdad? Dice el capítulo 4 de Santiago, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y qué curioso es que la carta dice hermanos. Entonces se está refiriendo a una iglesia. Esa iglesia era en aquel tiempo a la que el apóstol escribió. La carta es dirigida a la iglesia universal, quiere decir a toda la iglesia en el mundo. Quiere decir también que la iglesia fue emitida para este tiempo. Sí, la palabra de Dios es la misma, no puede cambiar porque Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces su palabra está actualizada. Cuando nos está diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, también nos está hablando a nosotros como iglesia. No solo nos vamos a enfrascar en el relato histórico y de decir, la iglesia fue para una iglesia específica de aquel tiempo, ya no está actualizada. Mentira, hermano, la carta sigue siendo para usted y para mí. Por lo cual debemos de tener ese cuidado de no caer en la murmuración. Para ello hay que hacer lo que recomendaba anteriormente Santiago, que teníamos que refrenar la lengua, porque la lengua nos mete en muchos problemas. El proverbio dice que el que demasiado abre su boca, ¿verdad?, está cayendo en un error, hermano, como el que dice, el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Y con este miembro tan pequeño del cual nos ha exhortado anteriormente, podemos cometer muchos errores que lejos de glorificar a Dios, estamos nosotros usando nuestro cuerpo y nuestros miembros para deshonrar a Dios. Cuando la carta también del apóstol Pablo nos recomienda en Romanos que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable, dice, los miembros de nuestros cuerpos, quiere decir usted y yo debemos de vivir para glorificar el nombre del Señor con todo nuestro cuerpo. ¿Por qué decimos esto? Porque lastimosamente, hermano, se utiliza mucho, Dios quiere el corazón. Y no solo el corazón, Dios quiere todo de mí. Ese Dios quiere el corazón, puedo yo caer en el error de pensar que Dios solo quiere mi corazón, pero también quiere mi ser, quiere mi alma, quiere todo mi cuerpo para glorificarle a Él, ¿o no? Él quiere manifestarse en mi corazón o en todo mi ser. En todo mi ser, gloria a Dios. ¿Quiere decir que con mi cuerpo puedo glorificar el nombre del Señor? Claro que sí. Si vivo en el Espíritu, presento los miembros de mi cuerpo, ¿para qué? Para servir al Señor. ¿Y qué está recomendando Santiago? Que también, hermano, si hay algo que a usted quizás no agrada de alguien, pida paz en su corazón, pida, hermano, que Dios le dé y le refrene su lengua para no caer en el error de murmurar.
Porque esa murmuración no es agradable. E incluso Jesús una vez escuchó murmuración entre sus discípulos y les exhortó. ¿Cuántos sabemos eso? Santiago por ello les dice: hermanos, no murmuréis los unos de los... O sea, entre ellos había ese pecado de murmuración. El que murmura tiene un problema, dice, el que murmura del hermano. Vengo con problemas en mi corazón y empiezo a hablar de cada uno de nosotros en mal. ¿Estoy qué? Murmurando. Esa murmuración, ¿la ve Dios? Claro que sí. ¿Cuántos sabemos que también el pueblo de Israel murmuró delante de Dios sin darse cuenta? Y fue desagradable ese acto. Ahora, por lo cual usted y yo no debemos murmurar entre nosotros. Es mejor vernos como hermanos. Ninguno de nosotros somos iguales. El domingo Dios nos hablaba que todos somos el cuerpo de Cristo. Y que ninguno de nosotros nos vamos a parecer. Ninguno de nosotros vamos a tener los mismos dones. Cada uno dio conforme Dios quiso, así repartió. Pero en el Señor todos somos sus hijos, todos somos somos hermanos. Por lo cual debemos de vivir como ese cuerpo que demanda la Escritura. ¿Por qué voy a murmurar? Si yo vengo hablando mal del hermano, estoy en pecado. Y no solamente un pecado pequeño. Es tan grande ese pecado que la Biblia me lo dice en el versículo 11, el que murmura del hermano y juzga. O sea, no solamente cae en el pecado de murmurar, ve el hermano, ¿verdad? Miren cómo vino, ¿ve? No se bañó el hermanito, por eso ahí está, miren. Y se puso ropa blanca para que digan que se ha bañado. Ya estoy, ¿qué? Murmurando. Esa murmuración va a generar en la vida de los demás, quizás es cierto, ahí se le van a quedar viendo. ¿Y quién está ganando terreno allí? El enemigo, el mal testimonio. Cuidado, porque estoy ya utilizando mi vida para deshonrar a mi hermano, para defraudarlo, cuando en la ley pues se me recomienda no levantar falsos testimonios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero no solamente también murmuro, sino que me convierto en ese momento en juez. Ese es el problema. Y yo no soy quien para ser juez. El único que puede ser juez es aquel que decretó la ley misma y que es justo para poder juzgar a otro. Mire lo que me dice el versículo 11, la segunda parte, por favor. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura no del hermano, sino de quién dice. ¿Y la ley quién la dio? Dios. El legislador no fue Moisés. Moisés solamente fue quien la presentó al pueblo, pero ¿quién le reveló la ley? ¿Quién fue, hermano? Dios. Claro, él tuvo que hacerla en un tiempo porque la ley misma fue escrita con el dedo de Dios. Lo mismo que escribió Dios, eso es lo que transcribió Moisés. Cuando yo entonces entro en la murmuración, me estoy convirtiendo en un juez, algo que yo no debo, ni puedo, ni tengo ningún tipo de atribución que Dios me haya dado para poder conferir y condenar a otra persona, que ese es el problema del juzgar. Cuando juzgo, emito juicio, y al emitir juicio estoy tomando el papel de un juez. Cuando dice que el único que puede juzgar, mire lo que dice el versículo 11, murmura de la ley y juzga no al hermano sino a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino que juez, porque la ley la ocupa el juez, ¿para qué? Para decretar la justicia, para decir este violó o no violó la ley. Pero el único juez, ¿quién es? Vamos a ver, en este tiempo dice la palabra de Dios, por favor búsqueme San Juan capítulo 5. No vaya a perder la cita de la cual nosotros estamos estudiando. Solamente es para apoyarnos. ¿Quién es el juez? Bueno, el juez de toda la tierra, el juez de todo el universo es Dios. Amén, hermano. Para poder decretar juicio, Dios mismo, el dueño de la justicia, el que tiene como atributo la justicia, dio todo el poder ahora ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dice San Juan capítulo 5? Solo es para referirnos
a lo que estamos hablando. Capítulo 5, versículo 22, dice así. ¿Lo tenemos? Lea conmigo, por favor, el versículo 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Ahora, ¿el juez quién es? Es Jesucristo, correcto. Pero el que tiene el poder en sí es Dios. Ahora, sí, el juez ahora es Cristo Jesús. Pero estamos hablando ¿de quién? Del Ser Santo, hermano, del Todopoderoso. Él le dio el poder a Jesucristo. Él es el juez que puede juzgar, no soy yo. Por eso usted y yo como iglesia no caigamos en pecados de murmuración. Porque cuando yo estoy murmurando, me está enseñando la Escritura que estoy murmurando no en contra del hermano, sino en contra de la ley. Como diciendo, Dios no hace nada, miren al hermano cómo anda y Dios no hace nada. Es que la gracia de Dios, el que puede juzgar, es Dios. No yo. Hermano, ¿y usted quiénes van a ser salvos en su iglesia? Hermano, la Biblia dice que el que cree en Cristo Jesús, que su condición miserable no le permite entrar a la gracia de Dios, solamente Dios por su gracia y su amor me puede a mí hacer acepto delante de Él. Yo soy miserable. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. La miseria que yo tenía, el Señor Jesucristo, por su gracia y su amor, me da acceso a todos los beneficios que Él tiene. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el juez. Él es el que dice sí, Él es el que dice también no. ¿Y yo quién soy para decirle que usted se va a ir al infierno o se va a salvar? Yo no soy nadie. En ese tipo de juicio es que nos está hablando la Biblia, que tenemos que tener cuidado. Hermano, mire, ese se murió y se lo llevó el diablo. Cuidado con esos comentarios. Mejor cierre su boquita, al igual la mía, para emitir ese tipo de comentario. Pero mire, si no venía a la iglesia, cuidadito. ¿Por qué? Porque estoy yo tomando el papel de ¿quién? Y lo digo según las Escrituras. Según las Escrituras, no soy quien para condenar ni para salvar yo. El que salva es Cristo Jesús. Porque Él quién es. Él lo dice la palabra, Él es el juez, hermano. El llamado hacia mi vida, hacia los predicadores, es que nosotros exhortemos, que la gente debe de creer en ese Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder, ¿para qué? Para dar vida, ¿o no, hermano? Lean conmigo ese mismo texto, capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Ahí estamos, ¿verdad? Versículo 19 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 21. Porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo, ¿a quien quiere? A los que quiere. A los que quiere. Quiere decir que Dios quiso darle vida a usted. Amén, hermano. Él quiere darle vida a otros también. ¿Y por qué yo voy a aparecer como juez? No, ese no. Ese no merece, según usted. Y usted y yo merecemos, hermano. Si acabamos de aprender que es la gracia de Dios y quiénes somos nosotros, hermano. Todos somos iguales. Todos. Entonces, hermano, cuando estoy murmurando de mi hermano, estoy murmurando de la ley, del legislador, del que puede ejecutar esa ley, el juez. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Quién es el juez? Cristo Jesús. Él es el único juez. Ahora, el capítulo 4 de Santiago, por favor, volvamos, que no hemos avanzado mucho. Capítulo 4 de Santiago, versículo 11. Estamos en la última parte donde dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Y aquí hay una pregunta en el capítulo 4, versículo 12, que me hace ver que yo no soy el dador de la ley. Cuando dice el versículo 12, uno es el dador de la ley. ¿Quién? Lo acabamos de ver. Es Dios.
Uno es el dador de la ley, que puede. Así que yo no puedo condenar ni salvar a nadie. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ni nadie le va a decir, hermano, usted no es salvo. Usted es un gran sinvergüenza. Usted diga amén. Y todavía lo acepta. Sí, es que sin la misericordia de Dios no soy nada, dígale. Pero usted no anda así, no anda así. ¿Quién le ha dado a usted la autoridad para juzgar? Para decir este sí, este no. ¿Está hablando de eso? Está hablando del papel que yo puedo caer en el error. Si me toma el papel de juez, empiezo yo, este no, este sí. Como yo ¿acaso soy yo el que mido? El que mide, ¿quién es? Es Jesucristo. Y Él es santo. 3 veces santo. Él puede determinar, allá decía, ¿verdad?, a quien quiere la vida. Él me ha dado una palabra que yo debo de predicar, que los hombres crean en Él para que se salven. Pero en verdad, hermano, eso es lo que a mí se me encomienda. Pero yo no puedo determinar si este o aquel se salvó. Si este aquel merece esto o este aquel no. Porque en ese momento cometo un error. ¿Estamos comprendiendo? Yo puedo cometer un error al determinar y sentenciar. Usted está condenado, hermano. Usted no sirve para nada. Usted ya ni debería de venir a la iglesia. En ese momento, ¿quién soy yo? Un juez. ¿Y acaso hemos sido llamados jueces? Ahora dice el versículo 12. Uno es el dador de la ley, que puede salvar, quiere decir puede juzgar. Esas murmuraciones me pueden llevar a condenar a alguien. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca del juzgar? Por favor, vamos nuevamente a los evangelios. Capítulo 7, si no me equivoco, del Evangelio según San Mateo. Van a disculpar que naveguemos por la Biblia, pero es necesario entender, ¿verdad?, de lo que el Señor también, el Señor Jesús mismo advierte y exhorta respecto a esto. A las murmuraciones y a las sentencias que emitimos, ¿verdad? Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, para que nadie vaya a decir que no hay cita bíblica que me pueda a mí o yo pueda estar forzando la Biblia, en ninguna manera. Allá decía que el único juez era Dios, ¿verdad? El único que dio la ley. Ahora dice el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tenemos todos? Por favor, pueden leerlo conmigo desde el versículo 1. Estas no son palabras de... ¿Cómo? No juzguéis para que no seáis... Vaya, ¿quién está hablando en este momento? ¿Es una carta escrita o son palabras? Amén, bendito Dios. Son palabras del Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él, hermano? A quien se le dio el poder de juzgar. Él es el juez, amén, hermano. Entonces, cuando dice la Escritura, el que está hablando es Cristo Jesús. ¿Está hablando quién? Entonces, el juez. Bendito Dios que el juez le dijo: venid a mí todos los cargados. ¿Cuál es la promesa? Yo, el juez, en vez de condenarlos y ponerles más carga, ¿qué digo, hermanitos? Aleluya, ¿cuántos estamos descansando en el Señor? Eso hizo el juez para con usted. Ese es el periodo de la gracia. Eso es lo que a mí me toca predicar. Que vengan a Cristo Jesús, que Él puede quitar la carga. Que sí, no somos nosotros en ninguna manera merecedores de algo de Dios. Pero Dios en su gracia me llama. El juez me está diciendo: yo te quiero salvar, yo te quiero liberar. No te puedes condenar porque yo te amo. Para eso te estoy llamando. Eso me dice el Evangelio. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Aprovechar que el juez me está llamando ¿a qué? A salvación. ¿O no, iglesia? Ahora, esto es lo que debe de aprovechar el hombre. Pero el hombre, cuando rechaza esto, ese es el problema. Que las palabras, yo no juzgaré a nadie, dice el Señor mismo, ¿verdad? Las palabras que yo os he hablado, quiere decir lo que yo decreté. Eso está diciendo el juez. Condenarán en aquel día. Ahora dice el versículo, estoy en el 1 nada más, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas, para poder juzgar a alguien,
tengo yo que ver qué tanto moralmente puedo tener para poder juzgar a una persona. ¿En cuanto a qué? En que el juicio que voy a emitir, ese mismo juicio se revierte a mí, porque la ley misma que puede condenar al que yo estoy juzgando, esa misma ley me puede condenar a mí también. Eso es lo que me está enseñando la Escritura. Vamos a ver. Yo soy llevado a un juicio terrenal. Existe un juez. He cometido un delito. El que me va a juzgar a mí tiene que estar libre de ese delito para poder ser ¿qué? Juez. Pero en la tierra no sucede así. A veces hay jueces injustos. ¿Cuántos sabemos eso? Corruptos. Eso en cuanto a aquí al hombre, ¿verdad? Pero en cuanto a Dios, ¿quién podrá, hermano, evadir este juicio del justo juez, que es Dios? Nadie. Entonces cuando dice el versículo 2, porque con el juicio, quiere decir, con el decreto, con la ley que tú vas a juzgar a alguien, esa misma ley te va a medir a ti. El juicio, con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serás medido. Qué bonito es el Señor Jesucristo, ¿verdad? No determinó jueces a ninguno de los hombres. 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Está hablando de qué? Del murmurar de alguien, ¿o no, hermano? Miren el hermano cómo viene, ¿ve? Ay, no, qué sinvergüenza. ¿Y yo? Si delante de Dios estoy igual. Ah, no, pero yo no soy tan chambroso como él. ¿Cómo no? Sos igual. Delante de Dios tienes un grande pecado. No te mereces lo que tú dices que el hermano no merece, tampoco lo merezco yo. Porque eres un pecador. Por eso es que el Señor, en la carta del apóstol Pablo, decreta esta preciosidad que Dios le revela al apóstol. Cuando dice, todos están bajo pecado. ¿No dice así? Entonces, por cuanto todos pecaron, ¿cuál es el destino? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero vino el Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? A quien Dios le dio el juicio. ¿Y qué hace, hermano? Él puede librarme. Esa es la gracia salvadora. Esa es la gracia que está disponible para todos. ¿Por qué entonces no voy a aprovechar? ¿Y por qué yo voy a excluir por mi juicio? Si mi juicio es vano, porque soy pecador respecto a salvar y a condenar. ¿Dónde quedo yo? ¿Acaso no soy pecador yo? Es Jesucristo el que me ha salvado a mí. Jesucristo debo de predicarlo para que otros sean salvos. Hermano, va a decir alguno, pero a la gente hay que decirle las cosas. Claro que sí, para eso se les predica la palabra. Para eso se les enseña tal como está. En aquel día no va a haber excusa, claro que no. Pero es necesario que yo entienda que esta persona también Dios le ama y puede salvarla. ¿Estamos entendiendo, hermano? Mi deber es orar y predicarles la palabra de Dios correctamente, pero emitir sentencia y juicio no puedo. De eso estamos hablando. Versículo 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Este es un símil que el Señor Jesucristo está ilustrando para darme a entender que yo no tengo la capacidad suficiente para poder juzgar a otra persona. En cuanto veo su error, pero tengo que ver también el qué. Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando yo. Entonces, ¿qué debo de yo? Rectificar lo mío. Que el Señor se compadezca de otra persona. Mi deber es alumbrarle. El ejemplo, la mejor forma de predicar, como dice alguien, es el testimonio. Qué bonito que la gente dijera, hermano, yo quiero ser como los hermanos. Gloria a Dios, eso agradaría a Dios, hermano. Porque miren, los hermanos no se pelean entre ellos, los hermanos no murmuran, los hermanos se llevan bien, están dando testimonio de que Dios ha renovado su mente y su corazón. Pero aquí es al revés. Dios tenga misericordia. Por eso usted y yo somos llamados a cada día a hacer una autorreflexión. ¿Cómo estoy viviendo delante de Dios?
Cuando yo hago esa autorreflexión, la medida es el juez. Amén, hermano. La medida es Cristo. Y a la medida de Cristo voy a compararme. Vamos a ver cómo está Cristo y cómo estoy yo. ¿Y cómo quedo yo, hermano, delante del juez? Estoy falto, ¿verdad? Solo su gracia. Entonces, hermano, es su gracia la que me da a mí el privilegio. Y esa debo de predicar. Eso es lo que me está diciendo la Escritura. Vamos al estudio, por favor. Nuevamente, capítulo 4, versículo 12. Ahí estamos ya, ¿verdad? Un solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, refiriéndose a cada uno de nosotros, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso ya lo explicó el Señor Jesucristo. Eres el juez. Él es el juez, no yo, vea. ¿Acaso yo soy el juez? Me pregunta la Escritura. ¿Soy juez yo? No. Necesito del juez. Es el juez el que me decreta la sentencia. Y esa es la explicación de lo que Romanos nos enseña como la justificación. Quiere decir, alguien que es por naturaleza condenado, pero alguien lo salva. En el momento en que lo salva, ahí sucede la justificación. ¿Quién lo puede juzgar? El juez. Pero el juez, ¿qué le dice a usted y a mí? Pueden ser salvos si se arrepienten, si creen en mí. Amén, hermano. En ese momento se está dando la justificación. Ahora, hermano, ¿por qué la iglesia no podemos a veces refrenar un poquito la lengua, de lo cual se nos está midiendo, ¿verdad? Ahí lo decía en el capítulo 3, para aquellos que pueden pensar que no lo hemos estudiado, ¿verdad? Dice el capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, pero no existe, quiere decir, ¿verdad?, que ese varón no pueda ofender. El versículo, he aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Estoy en Santiago, capítulo 3, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. 5. Así también la lengua, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando del miembro más pequeño del hombre, pero que produce grandes cosas. Lo termina diciendo el versículo 6. Y la lengua es ¿qué? ¿Un fuego de qué, hermano? Un fuego, un mundo de maldad. Por eso es necesario refrenarla. ¿La lengua de nosotros tiene una naturaleza terrenal? Esa lengua es peligrosa. Ahora dice el versículo 6, ahí estoy, ¿verdad? La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo. ¿Qué es lo que contamina mi cuerpo? La lengua. Así dice, ¿verdad? Todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y esto es peligroso, miren. Y ella misma es inflamada. ¿A dónde es agitada? Quiere decir que cuando emite algún tipo de comentario que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, eso ha sido nada más la fuente de donde nació el mismo infierno, dice la Escritura. Proverbios nos enseñan acerca del cuidado que debemos de tener. Ahora, hermanos, ¿con qué fin estos dos versículos nosotros como iglesia debemos de tomarlos? Como hijos de Dios, no se ve correcto que murmuremos, ni contra Dios, ni contra los hermanos. Hubo una murmuración en el tiempo antiguo, en el libro de Moisés,
donde la Escritura claramente dice que murmuraron contra Moisés, pero esa murmuración llegó al cielo. La hermana de Moisés, María, empezó a murmurar en contra de su hermano terrenal y también líder en aquel tiempo. ¿Alguien sabe de los que... qué es lo que les pasó a María? ¿O lo buscamos? ¿Cuántos saben que María, su hermana, murmuró contra Moisés? ¿Qué le pasó? Se llenó de lepra. Empezó a juzgar ¿a quién? Al hermano. ¿Y quién fue el que sentenció? El juez. No fue Moisés. Moisés intercede después por ellos. Esa era la forma natural de aquel tiempo en la cual Dios se manifestaba, respaldando a su siervo Moisés y diciendo: el juez soy yo. Tengamos cuidado. No vaya a ser que a quien yo esté juzgando sea un hijo agradable delante de Dios, solo porque no hace las cosas como yo pienso, como yo siento, ¿verdad? Ay, es que no, hermano, me choca verle, hermano. Ay, no, estoy murmurando, estoy siendo juez. Y la hermanita con un gran sacrificio: Señor, ayúdeme con esta debilidad que hago caer a los hermanos, Señor, ayúdeme, clamando misericordia, y yo emitiendo un juicio. ¿Qué va a hacer el Señor? Nadie de nosotros sabe el corazón de todos. El que escudriña los corazones es Dios, por eso tengamos cuidado. Ahora, hermano, ¿a causa de qué puede suceder esto? De tomar el lugar que solo le corresponde ¿a quién? A Dios. Los veo algo dudosos. Con esto voy a terminar. Busquémoslo, por favor. Es un peligro, hermanos, latente el caer en ese error. No me equivoco, está en Éxodo. Alguien me decir: hermano, ese es un hecho muy histórico, muy viejo y todo, pero aquí se demuestra el cuidado que se debe de tener. Porque aunque en este tiempo, mire, hermano, gracias al sacrificio del Señor Jesús, no suceden estas cosas. Bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento sucedían juicios instantáneos. Unos hombres mintieron, emitieron con su lengua, dijeron mentira y fueron muertos instantáneamente. El libro de Hechos lo demuestra en Ananías y Zafira, por si alguien dice que hay muy viejo. ¿Qué dijeron? Mintieron delante de ¿quién? De los apóstoles. Usaron su lengua y dijeron: ay, cuidadito con la lengua. Amén, hermanitos. Eso es real, no vaya a creer usted que yo me lo he inventado, ¿verdad? Por favor, vamos a buscar en el libro de Éxodo, me van a ayudar. Leí algo dudosos. Alguien puede pensar: el hermano se inventó eso, ¿verdad? No, todo lo que podemos ver aquí, hermano, es algo de lo cual ha existido, y cuidadito con que nos vaya a suceder a nosotros, ¿verdad? Si no me equivoco, esto está en el libro de gloria a Dios. Si alguien lo encuentra antes de mí, pues le agradeceré que me lo brinde, ¿verdad? Es un relato, hermanos, que nos hace ver cuán peligroso es hablar de los demás. Vamos a ver, ya se me fue ese Éxodo y no lo encontré. Vamos a ver. No, todavía no notaría. Esto me pasa por no anotar. Para que aprendamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, se me ha perdido la cita. Si la encontramos, vamos a ver. A lo que queremos llegar es esto, hermano. Que usted y yo no debemos tomar el papel de juez. Porque el único juez de la tierra es Dios. No se preocupe, el agua es natural. El único papel de juez lo puede emitir Dios. Dios es el juez, es el legislador. Yo solo soy lo que el juez decreta. Por eso el único que podía salvar al hombre era el mismo Dios. Para eso envió a Jesucristo.
Y si salvó al hermano, me ha salvado a mí. El hermano tiene debilidades. ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Juzgándolo? Ahora, alguien me va a decir, ¿puedo yo exhortar? Sí, pero para ello no va a hablar del hermano, va a ir, hermano, usted tiene este problema. Debemos de ser así. En ese momento yo estoy edificando, ¿por qué? Pero si yo me pongo a hablar de la hermana detrás de ahí, ya vio la hermanita, ¿verdad? No estoy exhortando. Estoy juzgando y murmurando. Porque no vamos a negar que es necesaria la exhortación. Claro que sí, si yo estoy en un error, usted puede venir y me puede exhortar. La Biblia se lo autoriza. Lo que no puedo yo es solo decir el mal que la persona tiene sin ir y decir, hermano, la Biblia que dice, el Evangelio dice claramente, ¿verdad? Si alguien tiene una dificultad, ve, exhórtale como hermano. Así dice la Escritura. Si no te hace caso, ve y trae otro. Y si no te hace caso, dile a la iglesia, para que la iglesia, pero no lo estoy yo condenando, no. Le estoy ayudando a que sea mejor, por eso lo estoy confrontando. Mal es que yo me ponga con otro. Ay, sí, el hermano no se va a salvar, el hermano se va a ir al infierno, más si no cambia. ¿Por qué no voy y le digo que a eso me manda la Escritura? ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Es necesario, ¿va?, que nosotros no tomemos el papel de juez, porque solo somos quienes seremos juzgados por un solo juez. Ese juez es el Señor Jesucristo. Dejémoslo hasta aquí, hermanos. Vamos a orar para que Dios